Siempre he sido una mujer escéptica, aunque no del todo cerrada a la posibilidad de que algo exista más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Me crié en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, un lugar tranquilo rodeado de olivos y colinas, donde la vida pasaba sin prisa. Mis abuelos solían contar historias sobre lo que ocurre después de la muerte, pero siempre las escuché como relatos tradicionales, algo para dar consuelo, no como realidades. Nunca pensé que algún día experimentaría algo que cambiaría mi percepción del mundo y de la vida misma. Todo comenzó una tarde en Madrid. Estaba visitando a mi hija que vive en Lavapiés. Habíamos pasado la mañana paseando por el Retiro, como siempre hacíamos cuando la visitaba. Recuerdo que hacía un día precioso con el cielo despejado y un sol que daba justo el calor necesario. Mientras ella compraba un café en uno de esos kioscos del parque, decidí sentarme en un banco bajo un enorme árbol, un olmo que parecía haber estado allí durante siglos. Me apoyé contra el respaldo del banco y sin darme cuenta, cerré los ojos. Lo siguiente que recuerdo es una sensación indescriptible, como si todo lo que conocía, todo lo que creía, se desvaneciera en un abrir y cerrar de ojos. No era sueño, no era oscuridad, era una especie de luz, pero no una luz que se pudiera comparar con la de este mundo. Era algo que te envolvía, que te penetraba hasta el alma. Sentí un alivio tan profundo que no parecía mío, como si me hubieran quitado una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Abrí los ojos, pero ya no estaba en el parque. Frente a mí había un campo extenso, lleno de flores de colores tan vivos que parecía que cada pétalo tenía su propia luz. El aire estaba impregnado de un aroma que no puedo describir, como si cada respiración llenara mi ser de energía, de paz. No había sol, pero todo estaba iluminado por una claridad dorada que venía de todas partes. No había sombras, como si la luz atravesara y transformara todo lo que tocaba. Caminé por ese campo, o al menos eso sentí, porque en ese lugar moverse no era como aquí. No sentías el peso de tus pies, ni el esfuerzo de tus músculos. Era como si pensar en avanzar fuera suficiente para que lo hicieras. Mientras me adentraba más en ese paisaje, comencé a notar que no estaba sola. Había figuras, personas, pero no como las conocemos aquí. Eran formas hechas de luz, radiantes, y aunque no podía distinguir sus rostros con claridad, sentía que me conocían, que me amaban. De repente una de esas figuras se acercó. No hablaba con palabras, pero de alguna forma entendía lo que quería transmitirme. Era un mensaje de bienvenida, de amor incondicional. En ese momento sentí una emoción que nunca antes había experimentado, como si todo el amor del universo se concentrara en un solo instante. El paisaje cambió mientras la figura me guiaba. De pronto estábamos junto a un río que parecía hecho de cristal líquido. Sus aguas eran tan puras que reflejaban no solo el cielo, sino también mi interior. En ese río vi momentos de mi vida, pero no como los recordaba, sino como realmente habían sido. Podía sentir no solo lo que yo había vivido, sino también lo que los demás habían sentido por mis palabras, por mis acciones. Cada gesto, cada decisión, todo estaba ahí, mostrándome el impacto que había tenido en los demás, para bien o para mal. En la otra orilla del río, vi un paisaje aún más impresionante. Había una especie de ciudad, pero no como las ciudades que conocemos. Era un lugar lleno de armonía, con edificios que parecían estar hechos de luz y música. Cada estructura vibraba con una energía que podía sentir en mi interior. Era como si todo en ese lugar estuviera vivo, conectado, en completa comunión. Mientras contemplaba ese lugar, una voz suave pero firme resonó dentro de mí, diciéndome que aún no era mi tiempo. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, no quería irme. Nunca antes había experimentado algo tan pleno, tan perfecto. Por otro lado, entendía que aún tenía algo que hacer, aunque no sabía exactamente qué. El regreso fue como un tirón suave pero inevitable. De pronto estaba de nuevo en el hospital, con las luces blancas y el sonido de los monitores. Mi hija estaba a mi lado, llorando, y los médicos hablaban en voz baja. Al principio me costó asimilar lo que había sucedido. Durante días me pregunté si había sido un sueño, una alucinación. Pero cada vez que cerraba los ojos podía sentir ese lugar, esa paz. Sabía que había sido real.
Desde ese momento mi perspectiva cambió por completo. Ya no temo a la muerte. Ahora sé que no es el final, sino el principio de algo mucho más grande. Cada día que pasa, trato de vivir con más conciencia, de valorar cada momento y cada persona que cruza mi camino. Porque sé que al final, todo lo que hacemos aquí tiene un eco en ese lugar maravilloso. Y aunque aún no entiendo completamente lo que vi, lo que experimenté, sé que un día regresaré. Y esta vez será para quedarme. Después de aquella experiencia, mi vida cambió de formas que nunca habría imaginado. Al principio me costó encontrar las palabras para explicar lo que había vivido. Cuando lo intentaba, la gente me miraba con escepticismo o con una mezcla de curiosidad y duda, como si estuviera inventando un cuento. Por eso, durante los primeros meses, guardé mi historia como un secreto íntimo. Pero esa vivencia no podía quedarse encerrada en mi interior. Poco a poco comencé a compartirla con las personas más cercanas, y para mi sorpresa, muchos me escucharon con atención y me confesaron que también creían que había algo más allá de esta vida. Esa paz que sentí durante la ECM comenzó a reflejarse en mi día a día. Dejé de preocuparme por cosas pequeñas, como los comentarios de los demás o los problemas que antes me quitaban el sueño. Ahora me concentro en lo que realmente importa: amar, perdonar y disfrutar cada momento. Por ejemplo, una vecina con quien había tenido un desacuerdo durante años me llamó para pedirme un favor, y en lugar de responder con la frialdad que solía mostrar, le abrí la puerta de mi casa y mi corazón. Ese acto sencillo cambió nuestra relación para siempre. Aprendí que no vale la pena cargar con resentimientos, porque al final, lo único que cuenta es cómo hacemos sentir a los demás. También sentí una necesidad profunda de ayudar a otras personas. Comencé a involucrarme en actividades de voluntariado en mi pueblo. Cada semana visito a ancianos que viven solos, y leerles un libro o simplemente escuchar sus historias se ha convertido en una fuente de alegría tanto para ellos como para mí. Mi hija me dijo que desde que tuve la experiencia, parezco otra persona, como si una luz interna se reflejara en todo lo que hago. Yo creo que simplemente entendí que la vida aquí es un regalo, una oportunidad para sembrar bondad antes de regresar al lugar de donde venimos. Sin embargo, lo más importante es que ya no temo a la muerte. Antes, esa idea me aterraba. Ahora, la veo como un puente, no como un final. Aunque me esfuerzo por vivir plenamente aquí, sé que hay algo maravilloso esperándome. Esa certeza me da fuerzas incluso en los momentos más difíciles. Y aunque sigo teniendo días malos como cualquiera, cada noche al cerrar los ojos, pienso en ese campo de flores, en ese río, en esa ciudad de luz, y sonrío. Sé que estoy en el camino correcto.